En las iglesias tradicionales, mayormente enfocadas hacia su interior, se sigue concibiendo una misión de la iglesia también de manera tradicional. Se reparten folletos, se dice a las personas creen en Cristo, se les bautiza o se realizan prácticas asistencialistas, pero la misión integral se desarrolla entendiendo el desarrollo como crecimiento y mejoría cuando vamos hacia el exterior, saliendo de las cuatro paredes de los templos y una vez que interactúas con personas que viven en contextos desfavorables, es entonces que se puede percibir la injusticia, la discriminación, la desigualdad y entonces concebir una misión integral. América Latina no es como otros continentes del tercer mundo. Ha sido un continente engendrado y estratificado por el pecado, pero saturado del mensaje salvador. Pese a que el rostro de Cristo ha sido desfigurado por la injusticia y la opresión, su nombre no es extraño a los oídos de los pueblos de América Latina. En este contexto descrito por Orlando Costas en la década de los ochentas, pero que sigue siendo actual, el Seminario Bautista de México tiene como razón de ser colaborar para erradicar los sistemas injustos que generan discriminación, injusticia social y desigualdad en comunidades vulnerables y marginadas, en zonas suburbanas e indígenas. La institución reconoce y valora la importancia de las culturas ancestrales y se compromete a preservar la dignidad humana de los pueblos originarios. En este sentido, la institución busca formar y empoderar desde la misión integral y ecuménica líderes que promuevan la transformación en sus comunidades desde la justicia social, la equidad y la inclusión. Además, el Seminario Bautista de México busca fomentar el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural y religiosa. Su visión es contribuir desde la fe a la transformación de la realidad de la sociedad a través de una misión integral y de formación teológico-pastoral de hombres y mujeres quienes pondrán en acción la teoría y así coadyuvar al desarrollo de sus comunidades y crear un mundo más justo. Su misión es acompañar y formar el liderazgo de las iglesias, comunidades y organizaciones marginadas en el proceso de transformación y empoderamiento desde una perspectiva evangélica y compromiso profético. A lo largo de 50 años, el Seminario Bautista de México y el Consejo Indígena Campesino Evangélico de México han revirado su llamado hacia las iglesias que se encuentran en las comunidades indígenas, rurales y campesinas. Esas iglesias a las cuales no es tan fácil acompañar porque son grandes distancias que deben recorrerse para llegar a ellas y porque tienen condiciones particulares, además de problemáticas que muchos seminarios, así como convenciones de iglesias, ignoran. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Los pueblos originarios pueden explicarse desde diversos puntos de vista, pero principalmente desde dos periodos. En ambos periodos, los miembros de un pueblo originario se identifican como tales por su lengua, indumentaria y o rasgos físicos. A esto podemos sumarle la cultura, tipo de alimentación, maneras de relacionarse social y económicamente. En el primer periodo, todos los pueblos originarios eran los que habitaban el continente americano antes de la llegada de los españoles y demás conquistadores. En el segundo, a partir de ese encuentro hasta la actualidad. En el primer periodo, los pueblos originarios eran auténticos, con sus propias cosmovisiones y sus relaciones interculturales y problemáticas propias. En el segundo periodo, los pueblos originarios vivieron el encuentro con culturas de otros continentes, españoles, franceses, africanos, ingleses, etc. Pero la apertura hacia el extranjero, hacia el visitante, siempre fue de hospitalidad. No lo vimos como un invasor. Esto generó que el extranjero se aprovechara de la apertura, de la hospitalidad y se apropiara de nuestros territorios, de nuestras riquezas naturales, de nuestra gente. Esto trajo como consecuencia lo que conocemos como la conquista
y que se caracteriza por el saqueo de recursos naturales, la imposición de otra cultura, de otra religión, de otra cosmovisión, de otra lengua, entre otras características. El proceso de la conquista con la apropiación de los territorios y vida de los pueblos originarios trajo consigo otra serie de problemáticas que siguen siendo parte de la actualidad: opresión, racismo, exclusión, prejuicios, pobreza, marginación y un dominio ideológico que nos hace vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como inferiores. Actualmente, podemos decir que a pesar de las independencias de los países de América y los mestizajes, la conquista sobre los pueblos originarios continúa y que aún con la mezcla entre culturas, la pérdida de la lengua y la identidad cultural, los pueblos originarios siguen existiendo. También podemos decir que los pueblos originarios ya no están ligados ni delimitados únicamente por sus territorios originales. Al verse forzados a salir de sus comunidades de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida y habitar en las grandes ciudades, las personas de pueblos originarios nos reorganizamos para hacer comunidad en ese territorio en donde habitamos en la actualidad, porque entre los pueblos indígenas no existe únicamente el yo, sino también existe el nosotros. ¿Quiénes son los pueblos originarios en la actualidad? Aunque desde la visión conquistadora nos quieren seguir concibiendo únicamente como quienes están en esos territorios apartados, y aún nosotros y nosotras mismas negamos nuestro origen, estamos presentes en muchos espacios. Por lo tanto, las estadísticas de cuántos somos no son completamente apegadas a la realidad. Somos tus vecinos, tus empleados, quienes limpiamos tu casa, quienes cuidamos a tus hijos y a tus hijas, quienes limpiamos las calles donde pasas, quienes cultivamos tus alimentos. También somos pastores y pastoras con un llamado profundo. Tus colegas de ministerio, somos personas a quienes les dices latinos y latinas, a quienes les dices migrantes, a quienes les dices extranjeros, a quienes les dices invasores de tu propio territorio, a pesar de que antes eran los dueños de esas tierras. Ellos y ellas son parte también de los pueblos originarios en la actualidad y de los cuales no podemos referirnos sin desligarles de todas las estigmatizaciones y problemáticas a las que nos enfrentamos. ¿Qué problemas se enfrentan los pueblos originarios? Las problemáticas son múltiples, pero podemos enumerar las que consideramos afectan también a la dignidad humana. Pérdida de la identidad cultural. Vivimos avergonzándonos de nuestras identidades culturales porque la sociedad occidental rechaza, menosprecia, se burla de nuestras costumbres, de nuestra manera de vivir. Vivimos una cultura de la vergüenza, en palabras de mi padre Lázaro González, vergüenza de reconocer nuestra sangre y a nuestra gente. Somos orillados y orilladas a escondernos, a dejar nuestra vestimenta, hasta tratar de hacer una especie de camuflaje para no ser identificados e identificadas. Otra problemática a la que nos enfrentamos como pueblos originarios es la discriminación. Los pueblos originarios siguen siendo discriminados por los sectores sociales que se consideran civilizados. Nos ven como ignorantes, sucios, sin educación, hasta como delincuentes cuando entramos a un centro comercial o inclusive a un templo. Vivimos también una constante imposición de una cultura que nos domina. No se nos permite vivir nuestra cultura, que es diferente. Se nos obliga a aprender las lenguas dominantes y a entrar en esos esquemas que son ajenos
y de los que no entendemos la lógica que tienen, pero que nos vemos obligados a aceptar, a vivir y que incluso reproducimos posteriormente con nuestra propia gente. La desigualdad en educación, ingresos, trabajos dignos, acceso a las tecnologías es otra problemática que enfrentamos. Las condiciones de desarrollo humano en la cultura occidental no son las mismas para los pueblos indígenas. La educación en nuestros lugares de origen es de mala calidad. Los gobiernos no invierten en infraestructura donde vive población indígena de la misma manera en que lo hace en poblaciones donde no vive población indígena. Los empleos a los que podemos acceder no son dignos. No tenemos los mismos salarios que la gente blanca, que los propios misioneros o misioneras. No tenemos derechos laborales y realizamos largas jornadas de trabajo. ¿Qué decir de la brecha tecnológica en la que vivimos? Otra problemática es que se nos utiliza y se nos explota y también el clientelismo. Los pueblos originarios se utilizan electoralmente para compra de votos. Se aprovechan de la necesidad para comprarles con despensas miserables. Se habla de la situación sin tener un verdadero contacto con la realidad y problemática. Se abusa de la condición. Se sufre de explotación laboral para que los dueños de los medios de producción se enriquezcan. Las empresas pasan por encima de los pueblos originarios, apropiándose de sus recursos naturales en colusión con el poder político. El mercado y la comercialización imponen las modas a seguir, desprestigiando lo que los pueblos originarios tienen y hacen. Se apropian de nuestras espiritualidades, convirtiéndoles en modas de las nuevas generaciones sin ningún reconocimiento al saber de dónde provienen. Entonces, existe un extractivismo no solo de recursos naturales, sino también cultural y epistémico. La pobreza es una condición necesaria que utiliza el poder y que da poder, lo contrario de la misión integral enseñada y practicada por Jesús. Entre los pobres, los más pobres son los pueblos indígenas. Vivimos también en una nueva torre de Babel. Existe una fuerte tendencia culturalmente homogeneizadora. La sociedad del conocimiento nos arrastra hacia un pensamiento unívoco. La Iglesia tiene la tendencia también de imponer una manera de vivir el Evangelio. Desprecia las prácticas ancestrales, sataniza la cosmovisión indígena, impone un tipo de espiritualidad, un tipo de música, una sola forma de celebración cúltica, así como una forma de proclamar la palabra de Dios desde el espectáculo religioso. Vivimos en la construcción de una nueva torre de Babel, donde impera un solo pensamiento y una sola lengua que invisibiliza las diferencias y las rechaza. Cuando, según el relato del Génesis 11, fue el mismo Dios quien bajó a confundir el lenguaje único que existía y nos dejó el desafío de convivir aún sin tener el mismo lenguaje y por lo tanto el mismo pensamiento. La consecuencia de todas estas problemáticas es la pérdida de la dignidad. Muchas personas provenientes de pueblos indígenas son orilladas a vivir en las grandes ciudades de maneras indignas, pidiendo limosna en las esquinas. Se ven orillados y orilladas a exponer sus vidas al migrar hacia afuera de las fronteras de sus territorios, a vivir y trabajar en donde se puede, y sin darse cuenta se va sacrificando hasta la dignidad. En ningún sentido nos referimos a nuestra gente de una manera idealista ni victimizante, pero es una realidad innegable que tenemos muchas desventajas en comparación con quienes no provienen de pueblos originarios. En palabras de Orlando Costas,
La ironía de nuestro continente es que no solo ha sido engendrado en pecado, sino que ha sido saturado por el mensaje salvador. Los pueblos colonizadores llegaron a nuestro suelo no solo con la espada, sino con la cruz. Esclavizaron a las poblaciones indígenas y africanas, pero les anunciaron el mensaje salvador. Azotaron con sus estructuras de explotación y a la misma vez les untaron el bálsamo del Evangelio. La realidad de los pueblos indígenas y la postura de la Iglesia, ahora también de la Iglesia evangélica, no ha logrado contribuir en un cambio real de la situación de vida de las poblaciones indígenas. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de solidaridad y acompañamiento por parte de las comunidades de fe para responder a estas problemáticas? Debemos ser el buen samaritano, entendiendo que los pueblos indígenas son ese herido que vemos a nuestro lado y que ignoramos. Heridos, los pueblos originarios, los migrantes, los latinos latinas, el necesitado, la necesitada. El levita y el sacerdote, que representan a nuestras iglesias, países y proyectos. Nuestros prejuicios nos impiden ver al herido y actuar a favor de él como el buen samaritano. ¿De qué manera? Curar sus heridas y no solo tapar la herida, llevarle al mesón y encargar su curación total, verificar que haya recuperado su bienestar, es decir, restaurar y dignificar su vida. La praxis teológica y pastoral apuntan hacia la transformación de las comunidades de fe, cambiar su situación a partir del cambio de pensamiento, de ver las cosas, su cosmovisión, y de compartir sus saberes. A la luz de Gustavo Gutiérrez, ponerse en el camino del herido implica un compromiso real hacia la restauración de la vida. En sus palabras, prójimo no es aquel que yo encuentro en mi camino, sino aquel en cuyo camino me pongo. La recuperación de la dignidad humana, la acción bíblica, teológica y pastoral deben dignificar la vida de los pueblos originarios. Ponerse en su camino es más complejo de lo que creemos. Se ha logrado avanzar en algunos aspectos, sobre todo en formación de pastores y pastoras, líderes y algunos miembros de las comunidades de fe, a través de la reflexión teológica, asumiendo quienes siguen siendo pueblos originarios y que tienen mucho que compartir con el mundo moderno. Se recuperan sus saberes, organización comunitaria, solidaridad, hospitalidad, las prácticas de su justicia social, servicio comunitario, honestidad, su alimentación sana, su concepción del Dios presente en la naturaleza, entre otras prácticas. El Seminario Bautista de México y el Consejo Indígena Campesino Evangélico de México, desde su misión integral, ha enfocado su trabajo en comunidades de fe que pertenecen a los pueblos originarios y que se encuentran en distintos contextos. Los pueblos indígenas, pueblos rurales, comunidades marginadas en las zonas suburbanas de las grandes ciudades. Una acción importante que el seminario desarrolla es ir hacia donde se encuentran dichas comunidades de fe. Esto conlleva a que los programas están focalizados para dichas comunidades. Desarrollamos el programa de formación en Biblia, teología y pastoral con el fin de recuperar y promover la cultura de los pueblos originarios, recuperar los valores éticos teológicos presentes en los pueblos originarios. Desde la década de los 70 hemos acompañado proyectos productivos en beneficio de las comunidades de fe, como proyectos de pollos, huertos familiares, cajas de ahorro, venta de cítricos, proyectos de melado, entre otros. Sin embargo, para dignificar la vida de los pueblos originarios se necesitan más manos al arado y más pies al caminar.
No podemos solamente llegar con un discurso idealista y de un evangelio superficial, sin aportar a superar las problemáticas concretas de los pueblos originarios de manera integral. La teoría y la praxis han sido parte de la misión del seminario, la no disociación entre la teoría y la praxis. El acompañamiento y la solidaridad con los pueblos indígenas o pueblos originarios no se limita a visitar las comunidades en un sentido de turismo eclesial, sino a encarnarse y ser consciente de un sistema injusto, de una estructura desigual, de un evangelio sin buena noticia, de una discriminación constante y que es sufrida tanto por quienes viven en su lugar de origen como por quienes migran a tierras extrañas, por quienes no han tenido la oportunidad de educación, pero también por quienes sí la han tenido. Ya no podemos concebir la misión de la Iglesia separada de la dignidad humana. A pesar de vivir o pertenecer a sociedades privilegiadas, no podemos cerrar nuestros ojos a sectores vulnerables, y más si pregonamos ser seguidores y seguidoras de Jesús. La misión integral no debe seguir siendo vista desde la conquista salvadora, sino desde los valores divinos que se han practicado ancestralmente por los pueblos originarios. En la crisis civilizatoria en que vivimos, individualismo, antropomorfismo, egocentrismo, materialismo, entre otros, hace falta reconocer el valor de los aportes de los pueblos indígenas que están cercanos al proyecto del pueblo de Dios, comunidad, el ser humano como parte de la creación, el servicio, espiritualidad, hospitalidad con quien es de fuera, honradez y verdad. La misión integral y el discurso de las iglesias deben incorporar conceptos de los pueblos originarios como el nosotros, nosotras, ver a la creación de Dios, el ser humano como parte de ésta, como sujeto y no como objeto. Entender que para los pueblos originarios no existía la propiedad privada, porque la tierra no se concebía como nuestra, sino nosotros, nosotras, parte de ella, y, por lo tanto, pertenece a todos y a todas, la comunalidad. Concebir a las bendiciones de Dios como un bien común y no como un bien particular y para beneficio únicamente individual. La misión integral, por un lado, debe abrirse al reconocimiento de otras manifestaciones de Dios y prácticas comunitarias que son también evangelio, y por el otro, valorar las diferencias de pensamiento y maneras diversas de concebir el mundo y a Dios.